Muchas gracias, María Sol, por la presentación tan clara, digamos, en estos temas que siempre nosotros planteamos que son bastante difíciles y áridos para el común denominador de las personas que no nos dedicamos de alguna manera o que estamos involucradas en el trabajo y que, bueno, la verdad que fue un abanico maravilloso de todo lo que significa en cuanto a salvaguardas, flexibilidades bueno, y las otras que ya no tienen que ver directamente con el seno de lo que ya está en el ADPIC o en nuestra ley en este caso, digamos, sino también con todas estas iniciativas. Y tercera, las propias de la industria, que como vos bien decís, en realidad lo que buscan es hacer más marketing. Y bueno, y ahora entonces quería darle la palabra a nuestra directora ejecutiva, Lorena Villano, nuestra directora de la Fundación GEP. Ella es abogada especializada en derechos humanos, acceso a medicamentos y propiedad intelectual, directora ejecutiva, como les comenté, de la Fundación, coordinadora general de la REDLAM, que es la Red Latinoamericana para el Acceso a Medicamentos, que nosotros desde la Fundación GEP somos parte y ella coordina toda la red. Miembro del grupo asesor de expertos del panel de alto nivel de las Naciones Unidas sobre acceso a medicamentos e innovación. Lorena, todo tuyo. Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, muchas gracias por pasarme la palabra. Bueno, sin ánimo de repetir, me encantó la presentación tanto del informe como también de Sol. Eh, pero sin ánimo de repetir, voy a volver rápidamente sobre algunos conceptos para poder explicar esto que Sol adelantaba, que es lo que estamos tratando de plantear, que es el tema dentro del marco de la OMC. Bueno, como decía Sol, ahí a mediados de los años 90 se crea este acuerdo, ¿no?, que globaliza, digamos, los derechos de propiedad intelectual sobre todas las áreas de la tecnología, incluidas las tecnologías médicas, algo, como decía Sol, no era una costumbre. ¿Qué trajo esto aparejado? Fue una proliferación de solicitudes de patentes en nuestros países, que no teníamos, digamos, la costumbre de tener, y que mayormente provienen de empresas extranjeras, porque esto hay que decirlo. Las patentes, acá en Argentina, el 99% son siempre hablamos de las farmacéuticas, son de compañías extranjeras. Y el ADPIC lo que hace es, este acuerdo internacional, desde nuestra postura, es transformar a los medicamentos, como decíamos que era un bien público, en mercancías. Bueno, ¿y qué requiere el ADPIC? El ADPIC se refiere a distintos tipos de propiedad intelectual, derechos de autor, marcas comerciales y demás. Nosotros nos vamos a referir en esta presentación al tema de las patentes. Bueno, este es el artículo del API que dice, bueno, sobre que podrán obtenerse patentes sobre todas las invenciones, sobre productos o procedimientos. Acá también esto es lo que marcaba Sol, en todos los campos de la tecnología, siempre que existan, o sea, no cualquier cosa es patentable, tiene que tener ciertos requisitos, tiene que ser nuevo, no puede ser algo que ya existe en el estado de la técnica, tiene que esto tiene que probarse dentro de la solicitud, tiene que tener actividad inventiva, no puede ser algo que sea obvio para un técnico en la materia. Probablemente la mayoría de nosotros que estamos aquí hoy no tengamos conocimientos químicos. Yo por ahí leo un desarrollo de una solicitud de patente y no entiendo nada. Entonces, para mí, bueno, por ahí hay actividad inventiva, pero la verdad que lo tenemos que someter a un examen de expertos en materia químico, farmacéutica, para analizar si hay actividad inventiva. Y además, tiene que tener aplicación industrial. Entonces, ¿qué es una patente? Es un título que otorga el Estado, como decía Sol, esto es territorial, cada Estado tiene que adoptar por este acuerdo su ley de patentes y otorga un título a un inventor
por un tiempo determinado que, como decíamos, siempre que se den estos requisitos, es por un periodo mínimo de 20 años. Decimos mínimo porque, bueno, como ya se presentó en los videos y también lo dijo Sol, hay prácticas abusivas por parte de la industria farmacéutica multinacional, básicamente, para extender los monopolios por más de 20 años. ¿Qué había detrás de este, o cuáles fueron las promesas que se dieron para adoptar este acuerdo internacional? Era que, como había escasez de productos para atender la salud, o tratar la salud, o prevenir enfermedades, lo que había como promesa era que se iba a generar un incentivo, que es esta exclusividad por 20 años, para que poder atraer fondos privados para ponerlo al servicio de la salud, por decirlo de alguna manera simple, ¿no? Pero ¿qué pudimos ver de los más de 26 años que este sistema está en implementación? Es que en realidad sí, se trajeron fondos privados, pero para el servicio de las ganancias de estas, laboratorios que yo cada vez que hablo del tema digo, no llamemos más, no digamos más laboratorio, digamos compañías farmacéuticas, porque realmente cuando uno piensa en un laboratorio, piensa en un científico trabajando en sus ejercicios de química para conseguir una solución a un problema de salud, y la verdad que el formato, el perfil que tienen estas empresas no tiene nada que ver con eso. Se trata de empresas que tienen accionistas. Detrás de estas empresas están los fondos especulativos de inversión, que nosotros conocemos muy bien por la deuda externa, BlackRock, Paul Singer, y que lo único que pretenden es obtener rentabilidad de sus inversiones, y ya podríamos decir a esta altura en detrimento de la salud, ¿no? Porque la escasez de vacunas se está mostrando en esta pandemia, en esta crisis que estamos pasando, que realmente es en detrimento de la salud. Bueno, esto ya se explicó. Derechos exclusivos, solo el titular puede usar, fabricar, vender, importar. Estos son monopolios, y lo que termina pasando es que estas empresas ponen los precios que mejor le convengan a sus intereses económicos. Bueno, las promesas no se cumplieron, estas promesas de que iba a haber productos nuevos, porque verdaderamente en esto me refiero un poco a esta práctica del evergreening, ¿no? Del abuso del sistema de patentes. Ya ni bien se empieza a implementar este acuerdo ADPIC a nivel internacional, se empieza a ver que es mínima realmente la cantidad de nuevas moléculas, digamos, que se intenta patentar. Además, tampoco hubo transferencia de tecnología. Esto, digamos, hay toda una historia detrás de la discusión de la transferencia de tecnología a nivel global. Pero bueno, dentro de los principios y los objetivos del APIC también están esto de que, bueno, se iba a transferir tecnología y se iba a poder beneficiar los países en desarrollo. Sin embargo, lo que terminó sucediendo también en la implementación de este acuerdo es que los países en desarrollo seguimos dependiendo en la pandemia lo podemos ver muy bien, de los países que tienen desarrollo de tecnología. Este es un gráfico que les muestro. Esta es una combinación que Sol nombró con relación a esa estrategia que había implementado Israel con respecto a licencia obligatoria. Esta es una combinación que ahora ya está, se dice phase out, eso en inglés, así como de salida, ¿no? Es un medicamento ya que algunos utilizan, pero que no es uno de los más utilizados. Pero acá lo que podemos ver es cómo la industria, ustedes fíjense que la primer patente que se pide sobre el lopinavir-ritonavir, que es una combinación, en realidad el ritonavir bustea al lopinavir, que es un inhibidor de la proteasa, pero la primera patente que se pide sobre ritonavir compuesto base, que sería, digamos, la única que debería haber sido otorgada, estamos en los años 88-89, y sin embargo, por distintas estrategias, tratando de repatentar, ¿no?, el ritonavir, que es la misma molécula, se trata de obtener patentes sobre polimorfos, que viene a ser la misma sustancia, pero presentada en distinta manera en la naturaleza. Esto es un descubrimiento, esto no es una innovación. También se pide sobre el lopinavir, se pide sobre polimorfos del lopinavir. El lopinavir, ritonavir, cuando entra al mercado, entra en una cápsula que necesitaba cadena de frío. Entonces, esto traía ciertos desafíos, digamos, en términos de distribución, pero también en términos de
mantenimiento del producto para la persona que lo tenía que tomar, ¿no? Entonces se logró un avance, digamos, que en términos de adherencia para los pacientes y distribución a lo mejor es importante pasar a una tableta estable de calor, o sea, no necesitamos heladera, cadena de frío, pero la verdad que se trata de la misma molécula, o sea, lo que pide el ADPIC es que haya realmente innovación, y la verdad es que pasar de una cápsula a un comprimido, esto no es realmente innovación, y fíjense ustedes que con todas estas estrategias del evergreening, casi hasta el 2030 deberíamos tener respetar patentes si es que son otorgadas. Bueno, esto es un cuadro comparativo que usamos siempre de un estudio que hicimos hace unos cuantos años, pero ustedes pueden ver en las barras verdes, sería el precio que nosotros encontramos en Argentina de medicamentos patentados en el momento que hicimos el estudio, y lo comparamos con las barras violetitas, que son el precio del genérico que no estaba patentado de origen indio. Ustedes fíjense las diferencias, ¿no? Bueno, y también es una diapositiva que yo le tomé a Médicos Sin Fronteras, pero que muestra ya desde los años 2000, cuando, digamos, la epidemia del VIH-Sida, bueno, toma su relevancia, y que tenemos que tratar como la entrada de medicamentos genéricos, o sea, el esfuerzo para que entren medicamentos a competir en el mercado, cómo reduce el precio. Ustedes fíjense, no se ve mucho porque la saqué de algo chiquito y lo agrandé, pero les digo, por ejemplo, en el caso de este medicamento, se pudo bajar del precio original de 10.000, casi 500, $10.500 del original, a 295 dólares el mismo producto. Estas son las flexibilidades que ya habló Sol. Yo lo único que quiero decir respecto de esto es que dentro del sistema de ADPIC también se hizo esfuerzos, y esto fue marcado, o mejor dicho, ya estaba desde su origen, pero lo que llamamos la Declaración de Doha sobre ADPIC, Salud Pública, lo resalta, que los países tienen derecho a utilizar estas herramientas que hablaba Sol para en casos de tener que proteger la salud pública. Y entonces nosotros no le llamamos flexibilidades. La verdad que esta palabra nos parece, bueno, es una palabra que inventó la industria y que nos quiere imponer. Nosotros le llamamos salvaguardas de salud porque creemos que son verdaderos instrumentos de protección de la salud pública. Y la clasificamos en las de carácter preventivo, que explicaba Sol, que son antes del otorgamiento, y que nos parece muy importante que los países examinen las solicitudes de patente. En este sentido, hay distintos modelos en el mundo, porque cada país puede, digamos, darle las formas, si bien tiene que cumplir con los estándares mínimos de protección que establece el acuerdo internacional, en las leyes de patentes y después en la legislación también complementaria, se pueden hacer ciertos, digamos, retoques a favor de la salud pública. Por ejemplo, en el examen de solicitud en Colombia tiene un sistema que, bueno, si se presenta la solicitud, se presume que cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y se otorga directamente, casi ni se examina. Acá en Argentina sí lo hacemos. Los criterios de patentabilidad rigurosos, las guías de patentabilidad que habló Sol, son el mejor modelo a nivel comparativo, a nivel mundial, el mejor modelo para rechazar patentes que son meros desarrollos incrementales, como yo le explicaba recién. Las guías dicen, por ejemplo, las combinaciones de drogas ya existentes no son patentables, porque ya están en el estado de la ciencia. El hecho de combinarla, por ahí es muy bueno para una persona que está en tratamiento, en lugar de tomar, no sé, como tomábamos hace 20 años atrás, 14 pastillas, a pasar a tomar 1, 2 o 3 por día, es una gran ventaja para la adherencia del paciente, pero no en términos como lo requiere el ADPIC. Bueno, y las oposiciones de terceros también. Y todo eso es carácter preventivo. El reparador es cuando ya vienen las licencias obligatorias, que se habló mucho ya de esto, no lo voy a repetir, y las de uso gubernamental o comercial. José María también se refirió a esto, pero yo les quiero explicar que cuando nosotros empezamos a trabajar con la fundación, que creamos el programa de acceso a medicamentos, así le llamamos,
empezamos a ver, bueno, había faltantes de medicamentos. Siempre fue un desafío para nuestra comunidad de personas con VIH tener la sostenibilidad del tratamiento, porque el tratamiento es crónico. Entonces empezamos a ver cómo jugaba la propiedad intelectual y empezamos a ver que una de las herramientas estas de la salvaguardia de salud muy importante que la sociedad civil puede hacer uso son las oposiciones. Artículo 28 de nuestra ley. Hay que decir que las salvaguardas tienen que estar a nivel nacional de la ley, aunque estén en el APIC, si no están en la ley, y estos algunos problemas tienen algunos países porque se hicieron leyes que no las contienen, pero nosotros sí tenemos. Entonces les empezamos a usar. No voy a repetir los ahorros, porque José María está ya más actualizadamente los presentó, pero son ahorros muy importantes. Si uno habla, ¿cuánto dijiste, José? 148 millones en el tema de tenofovir, entecitabina y favirenz. Multipliquémoslo hoy por el dólar. Son miles de millones de pesos que estamos gastando de más. Bueno, entonces, cuando llegó la epidemia del COVID, ¿qué hizo la fundación? Dijimos, bueno, ¿cómo podemos contribuir? Y la verdad que en ese momento, como también dijo Sol, había varios medicamentos que se estaban evaluando, medicamentos que ya estaban en el mercado o que estaban en un estado de ensayo clínico avanzado, ¿no? Porque, bueno, había que dar una respuesta, digamos, rápida. Entonces, uno de los medicamentos que se veía, y esto yo lo estoy mostrando como un ejemplo porque después el remdesivir medio decayó, la eficacia, hoy en día se está hablando que remdesivir puede llegar a continuar ser efectivo o aumentar su eficacia en combinación con otros, pero todavía no hay resultados concretos. Pero nosotros vimos que este medicamento remdesivir de la empresa estadounidense Gilead se presentaba como un medicamento promisorio y que además ya empezaba a tener registros sanitarios de la FDA, de la Agencia Europea de Medicamentos, en Singapur, Australia y en otros. Empezamos a investigar y vimos que Chile, de la empresa esta estadounidense que pretendía las patentes, tenía solicitudes o patentes otorgadas en más de 70 países del mundo. Y que en Argentina encontramos al menos 7 patentes, 7 solicitudes de patentes, digo, porque no está ninguna otorgada, 7 solicitudes de patente. Ante digamos, esta información se hizo pública y ante la presión que ejerció la sociedad civil al laboratorio, mejor dicho, como yo misma me estoy contradiciendo, a la compañía farmacéutica estadounidense, y la compañía recurrió a esto que también se refería a Sol, que son las que llamamos licencias voluntarias. Entonces, bueno, que nosotros vemos que en realidad, bueno, no es una salvaguarda, no la encontramos dentro de lo que es este sistema, sino que vemos que es de una forma que tiene la industria farmacéutica de manejar el mercado, entonces, y también de mejorar la imagen. Entonces, ¿qué hizo Gilead ante nuestra solicitud de que no hiciera, digamos, efectivos esos derechos de propiedad intelectual que estaba buscando por todo el mundo? Firmó una licencia voluntaria donde autorizó a 5 productores de India y uno de Pakistán para producción genérica. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que vimos en esa licencia? Es que todo Sudamérica estaba excluido. O sea, ninguno de los países de Sudamérica podía comprar el remdesivir del productor indio a precios más asequibles. Y además de eso, bueno, la estrategia del nacionalismo, que Estados Unidos se la compró toda. Este es rápidamente un cuadro que muestra la diferencia de precios que hay entre el medicamento que ofrecía Gilead de 2.340, porque eran 6 dosis de inyectable, así que ahí lo multiplicamos el precio por la aplicación, y fíjense los laboratorios indios que fueron autorizados a hacer o sea, que recibieron transferencia de tecnología, fíjense que hasta $224, la diferencia, ¿no? Pero a su vez, una cosa que además era totalmente llamativa, la Universidad de Liverpool, en esa misma época de los primeros meses de pandemia, hace un estudio de todos los medicamentos que se estaban estudiando y entonces hace un ejercicio y saca el costo de producción. ¿Vieron cuando decimos medicamentos de alto costo? Dejemos de decir de alto costo. Yo no quiero bajar línea, pero esto dejemos de decir alto costo, porque el costo de producción, por ejemplo, el remdesivir, la Universidad de Liverpool dijo que era de $1 por día, $6.
y lo vendía hasta en algunos casos a 4.000. Entonces empecemos a decir medicamentos de alto precio. Bueno, presentamos 5 ya eh, oposiciones, como les decía, con la idea de que, bueno, se pudiera fabricar, vamos a tener que hablar un poquito con ILEA, con Richmond, eh, porque se ve que ellos también buscan ganancias, pero veíamos que podía ser una fuente para toda la región, siendo que, bueno, Estados Unidos y los países europeos se habían quedado con toda la producción. Bien, las patentes tienen que ser rechazadas porque además la mayoría se refieren a métodos de tratamiento que tiene que ver con cómo reacciona, digamos, el organismo frente al tratamiento, y esto no tiene aplicación industrial. Obviamente, además está excluido como materia patentable dentro de nuestra ley nacional. Ahora me voy a referir un poquito rápidamente también a las patentes que vimos asociadas con COVID. Hay por lo menos, según un estudio al que accedimos a nivel internacional, 188 patentes que están directamente asociadas con vacunas anti-SARS y anti-MERS, que es de donde se empezó, ¿no? Porque ya logramos en un año la vacuna que tenemos realmente porque ya había, digamos, ciertos avances en vacunas anti-SARS y anti-MERS. Y lo que pudimos ver que dentro de las patentes biológicas, acá incluimos la vacuna, pero también los medicamentos, las vacunas son, digamos, el mayor porcentaje de las patentes biológicas son sobre vacunas. Bueno, acá un poquito, esta voy a pasarla muy rápidamente, de las vacunas que más estamos hablando, de las que están ya para ser comercializadas, bueno, tienen aprobaciones en varios países. Y este es otro cuadro que muestra, yo quiero que nos concentremos porque no vamos a ir, ya hemos tomado mucho tiempo también en las presentaciones, pero quiero mostrar, fíjense la línea de Moderna que está marcadito con rojo. Encontramos que en Argentina Moderna había solicitado tres patentes, todavía no están resueltas, pero hay 3 solicitudes de patentes por lo menos para la vacuna esta de Moderna, que todavía no la accedemos, pero cuando la accedamos probablemente acá tengamos monopolio, y fíjense ustedes el precio comparativo con la que le sigue, que es la de Oxford, donde todos sabemos que se hizo un acuerdo con Max Science y bueno, entre Argentina y México porque todavía no nos llegaron ahí por problemas, pero fíjense el precio, el precio, la diferencia de precio que se presenta entre una y la otra. Acá sería con fines de lucro y, como dijo Sol, AstraZeneca se mostró que no lo iba a hacer con fines de lucro, por lo menos mientras dure la pandemia. Bueno, entonces acá hacer una reflexión en relación a, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del modelo de innovación tecnológica en materia de salud. Y el modelo predominante es este modelo que venimos hablando, tanto Sol como yo, en toda la presentación. Y la verdad que como yo decía, no ha funcionado, no ha dado ninguna de las respuestas que había, de las promesas que han sido dadas en el momento de su adopción. Y ya cuando comienza la pandemia, en julio, alrededor del 30 de julio, en el marco de el Consejo de ADPI, que sería como un grupo de países que monitorea frecuentemente el cumplimiento de este acuerdo ADPI, Sudáfrica avanza y empieza a hablar de, bueno, cómo la propiedad intelectual generaba barreras para los países para acceder a insumos y tecnologías de salud. Y entonces solicitó que hubiera medidas políticas y legislativas que se adoptaran, y lo mejor en el marco de la OMC, para poder solucionar esto, y por lo menos durante la pandemia. Y esto se convirtió en una propuesta que se formalizó en octubre del 2020, con la idea de que realmente todas las tecnologías para COVID sean tratadas como bienes públicos globales. Pero claro, más allá de que la Organización Mundial de la Salud, como dijo Sol, había hecho varias iniciativas que, digamos y resaltemos, son voluntarias para las empresas. Acá el problema central que estamos teniendo es en la Organización Mundial del Comercio. O sea, necesitamos suspender temporalmente
la propiedad intelectual, y estamos hablando de patentes, de copyrights, de información no divulgada y otros derechos exclusivos de propiedad intelectual que están impidiendo a los países acceder. Y les digo por qué. Porque esa exclusividad resulta en una apropiación del conocimiento o la tecnología para, por ejemplo, desarrollar vacunas. Entonces, las empresas se están negando a transferir tecnología, algunas más que otras, pero no hay realmente una transferencia de tecnología para que podamos usar toda la capacidad instalada que hay a nivel mundial para poder tener ya las vacunas. Y esto es lo que se está pidiendo. En principio, Sudáfrica e India fueron los que presentaron en el marco de la Organización Mundial de Comercio esta propuesta. Hoy ya hemos logrado que 57 países se sumen a patrocinar, que viene a ser tan así como decir, bueno, vieron en el Congreso cuando se presenta una ley, los diputados que firman, bueno, estos son los que están 57 países patrocinando y más de 100 países donde está la Argentina incluida. Y tenemos que decir que la fundación, nosotros en su momento, allá por noviembre de 2020, mandamos cartas al Poder Ejecutivo Nacional, a Cristina, a Alberto, también a los ministros de Relaciones Exteriores, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro Ginés, y también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que Argentina, nosotros entendíamos los argumentos que ellos planteaban en su momento de que, bueno, estábamos negociando la deuda externa y demás, y que esto podía traer represalias para Argentina, pero realmente ya India y Sudáfrica habían tomado la delantera y no quedaba otra que la solidaridad, porque India y Sudáfrica no hacen esta presentación solamente para beneficiar a sus ciudadanos, sino que lo hacen para que todos podamos, esta es una cuestión de solidaridad global, o como dijo Sol, justicia global. Entonces, bueno, Argentina finalmente decide apoyar, o sea, en el momento que esto se vote, ojalá se vote, porque hasta ahora estamos con a ver si hay consenso y demás, y hay dilaciones que la verdad podrían ser evitadas. Cuando comenzamos, esto me gusta resaltarlo, porque tiene un impacto, cuando comenzamos con esta discusión en la OMC, había 1 millón de fallecidos en el mundo, y ahora tenemos casi 3 millones. O sea, ¿cuántas vidas más vamos a tener que contar, cuántos muertos más vamos a tener que contar hasta que esta resolución se adopte? Y lo también llamativo es que los mismos países que están bloqueando esta resolución no se puede tomar, más allá de que los estatutos de la OMC dicen que las 2/3 partes de los miembros pueden adoptar esta resolución a través del voto. En estos mecanismos, en estas instituciones globales, se está usando mucho, bueno, pero porque beneficia a las minorías, ¿no? A las minorías de los más poderosos, esto del consenso. Entonces, como no se llegó a un consenso, tampoco se llegó a la votación. Algunos países, por ejemplo, en la región tenemos Chile, Colombia, Brasil. Brasil se opone, Chile y Colombia dicen, bueno, no sabemos si la propiedad intelectual es el problema, entonces queremos más. Entonces, así venimos en un proceso que se sigue discutiendo. La semana pasada se hizo una reunión informal para justamente que los países que todavía no están convencidos hagan preguntas, pero esto no es más ni menos que dilaciones. Mientras tanto, solo 10 países, estos son según datos que tenemos de febrero, yo no los pude actualizar, concentran el 75% del total de las dosis producidas a la fecha. Y más de 130 países no han recibido ni siquiera una dosis. De esto es de lo que estamos hablando. Este es un mapa que les quería mostrar. De los países en rojo son los que se están oponiendo. Y bueno, y luego tenemos los que les decía, los que están patrocinando, que están en verde oscuro oscuro, y los que van a apoyar, son los otros. Pero fíjense que este otro mapa nos muestra cómo se está estimando que va a ser la vacunación si seguimos con este sistema predominante, con la falta de transferencia de tecnología y la falta de utilización al máximo posible de la capacidad instalada para producir, o instalar adaptar las que ya hay y generar nuevas plantas para poder fabricar vacunas a partir de la transferencia de tecnología en todos los países. Fíjense ustedes que los países que están pidiendo la suspensión son los mismos países
que recién en 2023, o más allá de 2023, son los países que van a poder recibir o van a poder vacunar a su población. Y esto es realmente choqueante. En el medio de esta discusión, ya termino, porque se está haciendo muy largo, pero en el medio de esta discusión de que unos piden, sponsorean y apoyan, y otros se oponen, que son los países ricos, Estados Unidos y Europa básicamente, y aquellos que lo siguen, la directora general de la OMC expresa a partir de la presentación de estos países que están ahí nombrados lo que llamamos la tercera vía y que tiene que ver con mecanismos voluntarios, o sea, lo que se está hablando. La directora de la OMC es una directora que es nueva, que acaba de entrar, que además es de Nigeria, pero debe vivir en Ginebra y debe escuchar mucho más a los lobistas de los negocios y de las compañías farmacéuticas que a su mismo pueblo y a todos los pueblos que rodean su país, porque está, digamos, frente a semejante cantidad, la mayoría, digamos, de 2/3 partes de los países pidiendo la suspensión, están planteadas esta tercera vía, que son mecanismos voluntarios, que ya los explicamos antes, lo explicó Sol, lo expliqué yo, y bueno, que vemos que tienen cláusulas restrictivas, que las manejan las compañías farmacéuticas. En el caso de COVAX, les doy el ejemplo de la licencia voluntaria de cesión de tecnología que hace Oxford AstraZeneca para beneficiar a 92 países del mundo, donde viven 4.000 millones de personas, pero esa transferencia se hace solamente a una empresa india. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar cubrir a toda esa población? Además, bueno, tienen, como decíamos antes, restricciones territoriales, ciertos países sí, otros no, se pueden beneficiar, y también la industria lo que hace es manejar quién puede fabricar y quién no. Entonces, esto lo vemos como una dilación, algo que no va a servir. La sociedad civil, esto no lo voy a... Esto es la historia del debate a nivel mundial de la transferencia de tecnología, pero no me voy a detener. Pero ha habido desde 1961 hasta llegar a los ADPIC el tema de que la promesa de la transferencia de tecnología, y siguen diciendo que las licencias voluntarias, o sea, este mecanismo que hace muchos años se viene discutiendo, es la solución. Bueno, la propuesta esta no es creíble, ya lo dije, y la reunión informativa de la semana pasada, la sociedad civil se presentó con una carta que nos firmamos más de 250 organizaciones y expresamos nuestra preocupación en esos sentidos que yo decía antes. Se está pensando que Pfizer y Moderna van a lograr con este bloqueo, digamos, que además sus países lo representan, bloqueo de la suspensión de propiedad intelectual, entre 15.000 y 30.000 millones de dólares como ganancia solamente en el 2021. Bueno, entonces espero haberlos hecho reflexionar un poco sobre la política mundial y cómo la propiedad intelectual, digamos, puede ser comparada con, como dijo Luis Guillermo Restrepo, que es un farmacéutico y además activista colombiano. Él dijo: algún día recordaremos a las patentes como hoy recordamos a la esclavitud. Muchas gracias.